Hola a todos, continuamos con los vídeos explicativos sobre la unidad que estamos tratando, recursos naturales e impactos ambientales. En este caso vamos a trabajar los siguientes puntos: los problemas medioambientales en España, analizando cada uno de ellos en la localización española, los espacios protegidos tanto en España y en Europa, y por último los problemas medioambientales y espacios protegidos en nuestra comunidad, en Andalucía. Comenzamos. En España vamos a destacar primero el relieve, que se altera con minas, canteras e infraestructura de transporte. A veces se destruyen formaciones geológicas de especial interés. En cuanto al aire, el aire sufre contaminación sobre todo en las grandes ciudades, las grandes urbes como Madrid y Barcelona, y en áreas industriales españolas como Sevilla, Vigo, Bilbao, etc. En ellas, por ejemplo, crecen mucho las emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero y del cambio climático. Ahí veis lo que sería una cantera, una mina al aire libre, y aquí veis dos fotos de la ciudad de Madrid, donde se ve perfectamente el fenómeno de la contaminación. Esta es una foto realizada hace unos pocos días durante el confinamiento, y esta foto es anterior, la misma zona, y veis el efecto de la contaminación del aire. También aumenta la contaminación acústica provocada por el ruido y la contaminación lumínica, ocasionada por una iluminación nocturna inadecuada que perjudica a los ecosistemas nocturnos, citando por ejemplo las playas de Cádiz, que se comprobó en un estudio que la iluminación nocturna de la playa afectaba al ecosistema de la playa. Las aguas dulces y marinas también están contaminadas en algunas áreas, sobre todo en la costa mediterránea, motivada sobre todo por vertidos agrarios, industriales y urbanos, o ocasionalmente por mareas negras originadas por la fuga de los petroleros, como el caso del accidente del Prestige en las costas gallegas. El agua dulce de los ríos, humedales y acuíferos está muy sobreexplotada, y ese uso excesivo por la agricultura, por la industria y por las ciudades provoca que disminuya mucho su calidad y sea un problema a tener en cuenta. Aquí veis tres ilustraciones, tres gráficos sobre las emisiones de gases en España, que ya se está reduciendo, los incendios forestales y los residuos urbanos, que están constituyendo un grave problema. En cuanto a la vegetación sufre graves problemas de deforestación. Las causas son talas de bosque para usos agrícolas, para utilizar el terreno para la agricultura, para la ganadería o para hacer nuevas ciudades o nuevas industrias. Y últimamente a los incendios forestales, algunos provocados por descuido y otros de forma intencionada para posteriormente usarlo fundamentalmente para edificaciones urbanas. Consecuentemente, la biodiversidad está muy amenazada por la alteración del hábitat natural de las especies. En la actualidad, algunas especies están amenazadas, como el alcornoque, de ahí el parque del Alcornocal en la provincia de Cádiz, el atún rojo y el desmán del Pirineo, y en peligro de extinción como el oso pardo cantábrico, el lince ibérico y el águila imperial. El suelo también está muy afectado por problemas, pues se contamina, se erosiona o incluso llega a desaparecer. La contaminación procede de los fertilizantes agrarios, de las emisiones de las industrias y de las basuras urbanas. La erosión se va favorecida por la deforestación y afecta a las áreas más secas del litoral mediterráneo, y la desaparición se debe a su ocupación por barrios residenciales, industrias y equipamientos. Los residuos sólidos urbanos o basura, ya lo hemos citado anteriormente, se incrementa de forma constante en España y conlleva un riesgo de contaminación cuando no se depositan en vertederos controlados. Lo mismo ocurre con las aguas fecales si se vierten a los ríos o al mar sin una depuración suficiente, como a forma de ejemplo citar el caso de las famosas toallitas de bebé, que perjudican gravemente esos depósitos de aguas fecales. En cuanto a los espacios protegidos en Europa y en España, tras el tiempo las actividades humanas han provocado el rápido retroceso de los espacios naturales y de la biodiversidad que encierra. Es necesaria e imprescindible una respuesta inmediata. Esto ha llevado a crear espacios naturales protegidos,
es decir, áreas terrestres o marítimas donde las actividades humanas están prohibidas o limitadas legalmente en favor de la conservación de la naturaleza. Aquí veis un mapa de Europa donde se reflejan los distintos espacios protegidos de este territorio. La respuesta de la Unión Europea a este problema ha sido crear la Red Natura. La Red Natura fue creada en el año 2000, una red de espacios protegidos que contaba a principios de 2014 con 27.308 espacios y ocupaba 1.039.322 kilómetros cuadrados, es decir, un 18,4% de la superficie total de la Unión Europea. Esta red es el resultado de 2 directivas comunitarias obligatorias para todos los Estados miembros en pos de la conservación del medio ambiente. La primera fue la Directiva de Aves en 1979, que obligaba a los Estados miembros a mantener una superficie y una diversidad de hábitats adecuadas para garantizar la conservación de todas las aves silvestres y a crear una zona especial de protección de aves, o ZEPA, donde se garantizaba el descanso, la reproducción y la alimentación de las aves migratorias y de otras especies de aves amenazadas. Esta directiva de aves se vio completada con la Directiva de Hábitats en 1992. En ella se obliga a los Estados miembros a elaborar una lista de lugares de importancia comunitaria, LIC, para proteger espacios relevantes para la conservación de la biodiversidad. España cuenta también con espacios naturales protegidos. Para ser incluido en esta categoría tiene que tener una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos que la legislación exige? Por un lado, ser representativos, singulares, frágiles o amenazados. Segundo, tener especial interés ecológico, científico, paisajístico o educativo. Y en tercer lugar, dedicarse a la protección o el mantenimiento de la diversidad biológica o geológica y de los recursos naturales. Aquí veis el Plan Natura 2000 de la Unión Europea y aquí veis los distintos espacios protegidos en España. De acuerdo con ello, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad distingue distintas categorías de espacios protegidos. ¿Cuáles son? Por un lado están los parques, por otro lado están las reservas naturales, las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales y los paisajes protegidos. España posee también espacios protegidos incluidos dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, reconocidas por la UNESCO, y 2.041 espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000. Ahí veis los 2.041 espacios protegidos. Y en el último lugar vamos a trabajar lo que serían los problemas medioambientales y espacios protegidos en Andalucía. Vamos a comenzar con los problemas del aire y del agua. La contaminación atmosférica es el resultado de la concentración de la población en núcleos urbanos. Es decir, la mayoría de la contaminación en Andalucía se va a dar en los núcleos urbanos. La principal fuente de emisión de contaminantes son la industria, ya sea química, siderúrgica, papelera, cementera y agroalimentaria, que son responsables de la emisión de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, y los automóviles, las calefacciones domésticas, el procesado de minerales y la construcción, que emiten partículas en suspensión y vinculadas claramente a lo que son las grandes ciudades. Esto explica que las áreas más contaminadas se localicen en Huelva y en la bahía de Algeciras por la concentración de industrias químicas y petroquímicas. También hay excesiva contaminación en torno a las centrales térmicas como Cádiz, Pueblo Nuevo, Carboneras, etc. y en las grandes ciudades. Ahí veis una de las zonas más contaminadas, que sería el campo de Gibraltar al fondo, que se afecta en gran medida a esa zona. Incluso hay estudios que vinculan a enfermedades peligrosas como el cáncer. En cuanto a la contaminación del agua superficial y subterránea, procede sobre todo de actividades agrícolas, debido al uso de abonos químicos y plaguicidas, y también de las industrias, que algunas de las cuales pueden verter al agua metales pesados y sales inorgánicas. Es el caso del Parque de Doñana, que sufrió un vertido de aguas con gran contenido de metales pesados y que afectó gravemente su ecosistema.
La sobreexplotación del agua subterránea origina también el fenómeno de la intrusión marina, es decir, que provoca la salinización, es decir, de agua salada, de los acuíferos del Bajo Guadalquivir, el campo de Dalías y el campo de Níjar. Pero el principal problema del suelo es la erosión. Esta tiene como, en principio, causas naturales como las altas pendientes del territorio, la escasa cobertura vegetal de muchas áreas y las lluvias irregulares. Se ve más agravada aún por el uso excesivo por los seres humanos de este recurso, el suelo. Como consecuencia, se extiende la desertificación o pérdida de la capa del suelo fértil y el suelo se vuelve cada vez más improductivo, aumentando la escorrentía del agua. El área más afectada por este problema es la cuenca de Guadalquivir y también zonas de la provincia de Almería. La deforestación también es un problema en el territorio andaluz, ya que es debido a la intensa humanización del territorio, que ha provocado la sustitución de la cobertura vegetal natural por terrenos agrícolas, ganaderos y urbanos. Sobre todo es muy polémico el uso de esta humanización en las zonas costeras, en los paisajes naturales costeros. En la actualidad, sin embargo, la principal amenaza para la vegetación son los incendios forestales, que pueden ocasionar importantes pérdidas ecológicas, económicas y sociales. Para hacerle frente está el Plan Infoca, que moviliza recursos terrestres y aéreos cada vez que se produce algún incendio forestal. Veis el territorio andaluz y la mayoría de su territorio está afectado por zonas de peligro de incendios. La pérdida de biodiversidad se debe a la transformación o destrucción de los hábitats naturales de muchas especies, vegetales y animales. Las causas de esta pérdida de biodiversidad son muy variadas. Deforestación, construcción de infraestructuras, desarrollo urbanístico, agricultura intensiva e introducción de especies exóticas que van eliminando a las autóctonas. El problema ha dado lugar a estrategias de conservación y a la creación de una red de espacios naturales. Estos espacios naturales podéis verlo aquí, en la zona de los alcornocales, la Sierra Morena, en la parte del sistema bético, Sierra Nevada, etc. Y hasta aquí las principales características de los problemas medioambientales y espacios protegidos primero en España y luego posteriormente en Andalucía.